Jesús fue una persona de oración frecuente, persistente y prevalente. La oración era una parte indispensable de todo lo que él era, la fuente de su vida espiritual, su crecimiento espiritual y su poder espiritual. En Mateo capítulo 26, versículo 41, él instó a sus discípulos a velar y orar para que no cedieran a la tentación. Hubo al menos dos momentos en la vida de Jesús en los que su oración se destacó por encima de todos los otros momentos. Uno de ellos fue en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús enfrentó la realidad de la cruz. Aunque sus discípulos estaban con él, Jesús los dejó descansar mientras se adentraba más en el jardín y oraba intensamente, al punto de sudar gotas significativas de sangre. Véase Mateo capítulo 26, versículos 36 a 44, y Lucas capítulo 22, versículo 44. El segundo momento de oración de importancia monumental ocurrió durante aquellas terribles horas oscuras que Jesús pasó en la cruz. A pesar de la intensa agonía de la crucifixión, el corazón de Jesús se volvió hacia sus verdugos y, en su favor, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. No hay duda de esto. Nuestro Señor era un hombre de oración. ¿Cuándo y dónde oraba Jesús? La oración persistente y profunda no siempre es conveniente. La oración eficaz requiere compromiso con el tiempo y el lugar. Jesús ejemplificó este hecho. En Marcos capítulo 1, versículo 35, se nos dice: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario, donde oró. Cuando Jesús oraba, lo hacía durante la calma de la mañana, cuando no había nadie cerca, cuando no había interrupciones. Pasaba tiempo de calidad con su Padre, mientras su mente estaba fresca y libre de los muchos detalles de la vida. ¿Alguna vez te has levantado muy temprano en la mañana para orar? Esos momentos suelen ser los más revitalizantes, los más gratificantes y los más preciosos. Jesús no solo se limitaba a quedarse en su habitación o en la casa para orar, sino que buscaba un lugar solitario para acercarse y comunicarse con su Padre. Como nuestro ejemplo, Jesús oraba con frecuencia, dedicaba tiempo de calidad a la oración, y lo hacía en momentos y lugares donde no sería interrumpido. Aunque Jesús vino del Padre, sabía que su fuerza estaba en la oración. Entonces, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Si Él necesitaba encontrar tiempo de calidad para orar, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Y si consideraba necesario apartarse de los demás mientras oraba, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Si tienes un coche, sabes que necesitas llenarlo de combustible regularmente, o dejará de funcionar. Sabes que necesitas alimentar tu cuerpo regularmente, o este perecerá. La oración es el combustible que alimenta el espíritu humano, y si tu espíritu no se recarga con oraciones frecuentes, se agotará y se detendrá por completo. Cristo también pasó noches enteras en oración. Lucas capítulo 6, versículo 12, dice: En aquellos días Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda una noche en oración a Dios. Algunas personas dirán: no puedo hacer eso, necesito descansar. Sí, necesitas descansar, pero también necesitas pasar algunas noches en oración. Estoy de acuerdo en que no es fácil, pero es necesario. Probablemente fue igual de difícil para Jesús, ya que las multitudes a menudo solo querían tocarlo. ¿Cuánto debió necesitar la renovación que provenía de esas noches a solas con su Padre? El resultado siempre era un suministro fresco de poder y unción, suficiente para soportar el agotamiento interminable de sus recursos espirituales. Pero durante esas noches de oración, cuando presentaba ante el Padre las necesidades de un mundo pecador y sufriente, Dios lo encontraba. Nuestro Padre hará lo mismo por cualquier persona que esté dispuesta a sacrificar algunas horas de sueño para tener un encuentro con el Todopoderoso. Renunciar al descanso para interceder por otros revela sinceridad, y dedicar una mañana, un día o una noche entera a Dios muestra una pasión por ayudar y bendecir a las personas, indicando que son nuestra primera preocupación. La Iglesia debe redescubrir su fuente de poder. Hoy en día la Iglesia ha embellecido sus estructuras, construyendo altos edificios y lugares de adoración impresionantes.
Sin embargo, en muchos casos, esta misma iglesia está desconectada de las personas. Como resultado, existe una generación entera que no conoce a Dios, que no lo ama ni lo sirve. Mis amigos, esta generación necesita de Dios. La iglesia debe renacer para la tarea de alcanzar a esta generación para Él. Necesitamos escalar las alturas de la montaña y pasar tiempo en oración. Necesitamos escalar las alturas de la montaña y pasar tiempo en oración. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, aprender a buscarlo con fervor y dedicación. Esas reuniones de oración en la cima de la montaña son indispensables. Momentos de oración solitaria son 1000 veces más necesarios hoy de lo que fueron en los tiempos de Jesús. La oración era la comunión de Jesús, su inspiración, su fuerza. Jesús estableció el estándar de oración para nosotros, mostrándonos cómo vivir, cómo adorar y cómo orar. Si queremos tener éxito en nuestras vidas para el Señor, haremos bien en seguir el ejemplo de nuestro Señor. Jesús dijo en Lucas capítulo 18, versículo 1, que debemos orar siempre y no desanimarnos. Dios quiere que aprendamos a orar en tiempos de adversidad, en momentos de turbulencia, en medio de los problemas. Él quiere que oremos y no nos rindamos ni desanimemos. No te rindas, no te desanimes. Cualquiera puede hacer eso, pero se necesita resistencia, coraje y compromiso para orar y no desmayar. La oración nunca ocupó un lugar secundario en la vida de Jesús. Es hermoso observar que, incluso siendo el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, la oración siempre ocupó el primer lugar en su vida. La oración tenía la prioridad número 1 para Él. ¿Tiene la oración el primer lugar en tu vida? ¿Tiene la misma prioridad que tenía en la vida de Jesús? Seamos honestos, la mayoría de nosotros oramos si tenemos tiempo. Oramos si el bebé no llora y nos interrumpe. Oramos si no tenemos que limpiar la casa, hacer compras o ir a trabajar. Sin embargo, si la oración debe ser eficaz en nuestras vidas, como Dios lo pretende, debe tener la más alta prioridad. Cuando Jesús subía a la montaña para orar, lo hacía con un único propósito. Nada lo distraía allí. Entonces, Él oraba. Hasta que tú y yo aprendamos a utilizar la oración de la misma manera, con un enfoque absoluto, nunca alcanzaremos las cumbres de bendición y unción, ni recibiremos plenamente las bendiciones de Dios. La oración sacerdotal de nuestro Señor, en Juan capítulo 17, es uno de los capítulos más significativos de toda la Biblia. En ella podemos sentir los latidos del corazón de Jesús mientras ora al Padre y expresa sus preocupaciones por su pueblo. Estas son preocupaciones que también deberíamos compartir cuando nos dirigimos a Dios en oración. Examinemos algunas de las cosas por las que Jesús oró en esa oración sacerdotal. Una oración que refleja la profundidad de su amor por el Padre y por nosotros, sus hijos. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran uno. Ahora voy al Padre. Ellos permanecen en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en el poder de tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan capítulo 17, versículo 11. ¡Qué logro tan precioso! Jesús oró por ti y por mí, pidiendo que fuéramos uno con Él, de la misma manera que Él es uno con el Padre. Reflexiona sobre la cercanía, el calor y la comunión que existe entre un padre y sus hijos. Jesús estaba pidiendo al Creador del universo que estableciera esa misma afinidad entre Él y todos sus seguidores. El hecho de que Jesús haya orado por esto indica que es posible y que también deberíamos orar por ello. Jesús también oró para que sus discípulos tuvieran gozo. Ahora voy a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi gozo en plenitud. Juan capítulo 17, versículo 13. Qué maravilloso es saber que cuando Jesús oró por nosotros, lo hizo para que pudiéramos poseer su gozo divino. Con los recursos de Jesús a nuestra disposición, nunca deberíamos estar tristes o desanimados. Deberíamos estar llenos de gozo, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Como dice Nehemías capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando estamos llenos de gozo, tenemos energía y ánimo. Pero cuando nuestra alegría se desvanece, nos debilitamos. Este también es un tema adecuado para nuestras oraciones. Jesús oró para que sus discípulos fueran guardados del mal. Sabía que todos sus seguidores estarían bajo ataque.
Su oración en Juan capítulo 17, versículo 15, fue: no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Dios no nos aparta de nuestros trabajos ni de nuestras responsabilidades para evitar la exposición al mal. El diablo está constantemente decidido a destruirnos y a alejarnos de Dios y de su palabra. Pero Jesús, el Hijo de Dios, oró para que no fuéramos vencidos por los engaños que el diablo emplea contra nosotros. Y nosotros también necesitamos orar de la misma manera. Jesús oró para que sus discípulos vivieran vidas santas. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. La palabra santificar simplemente significa separar para un propósito sagrado, consagrar, purificar. Solo hay una forma de lograr esto: a través de la palabra de Dios. La palabra nos fue dada como el instrumento de nuestra santificación. Como dice Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, limpiándola con el lavamiento del agua por la palabra. Nos santificamos al leer, obedecer y vivir según la palabra de Dios, y al orar para que su purificación se complete en nosotros. Jesús también oró para que sus discípulos fueran perfeccionados, yo en ellos y tú en mí, para que sean llevados a la perfecta unidad. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Juan capítulo 17, versículo 23. Esto es increíble, pero es precisamente lo que Jesús pidió: que podamos ser perfeccionados en Él, para que el mundo que nos rodea conozca el amor de Dios al observar nuestras vidas puras y piadosas. Es vital que pidamos a Dios diariamente que nos use como testigos efectivos de su amor. En Juan capítulo 17, versículo 24, Jesús oró para que sus discípulos recibieran la vida eterna. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, y que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Reflexiona en esto. Jesús oró para que los habitantes de todo el mundo pudieran recibir la vida eterna. Como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesús es ese Hijo unigénito descrito en las Escrituras. Él oró por nosotros, por ti y por mí, para que podamos heredar la vida eterna. Qué bendición y esperanza tenemos en Jesús. Y de la misma manera, debemos orar diariamente por la salvación de aquellos a quienes amamos y que aún no conocen al Salvador. Sea lo que sea que lleguemos a hacer en nuestras vidas espirituales, se lo debemos todo al Salvador que se entregó por nosotros, que oró por nosotros para que fuéramos uno con Él, y que nos dio un hermoso ejemplo a seguir en nuestras propias vidas de oración. Señor Padre Celestial, ayúdame a recordar que tú eres el Señor de mi vida. Tienes el poder de gobernar todo lo que pienso, creo y hago. Cuando permito que mi mente vague por pensamientos que perturban mi paz, recuérdame que esos pensamientos son ilegítimos. No me pides que me detenga en emociones y afectos que alimentan mis temores. Reconozco que mi mente estará en perfecta paz cuando centre mi atención en ti. Señor Jesús, permite que tu paz gobierne mi corazón. Recuérdame la paz que tengo en ti y enséñame a ser agradecido por esos momentos que me llevan a correr hacia ti, enfocarme en ti y permanecer en ti. No necesito vivir con pensamientos temerosos ni perturbadores. La verdad es que tú estás en control. Padre Celestial, te alabo por tu constancia y presencia inmutable en nuestras vidas. A veces podemos sentirte muy cerca, pero en otras ocasiones, especialmente cuando la vida es dolorosa, nuestras mentes no logran percibirte a través del sufrimiento. A veces permites esto para que te busquemos con mayor fervor. Padre, te pido que no confíe en mis emociones, que son falibles, sino en tu amor inquebrantable y en tu palabra, que es la verdad que gobierna mi vida. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en nuestros corazones mientras buscamos fijar nuestra atención en Él. Que la confianza en su soberanía divina y en su amor infalible nos inspire a vivir sin temor, anclados en la certeza de que Él es bueno, digno de confianza y siempre está a nuestro lado. Que descansemos en la verdad de su palabra y permitamos que ella guíe nuestras vidas más allá de nuestras limitaciones.
Si hoy sientes el deseo de tener un encuentro transformador con Cristo, comenzando una nueva etapa en tu vida, o deseas renovar tu compromiso tras haberte alejado de sus caminos, te invito amorosamente a aceptar a Cristo. Deja un comentario expresando: acepto al Señor Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.